Hace 8 días hablábamos de la verdadera adoración que quiere nuestro Señor. Y creo que en la semana, no sé si ustedes han visto, que empieza a haber un conflicto latente en Medio Oriente entre Irán e Israel. Entonces, por eso puedo decirles que ahorita, hermanos, son momentos peligrosos. Son momentos en los cuales la iglesia debe de estar más unida, en oración constante. El día de ayer les pasaba yo la invitación y ayer hicimos una marcha aquí en la ciudad de Orizaba hasta la ciudad de Río Blanco, terminando en el 21 de marzo, y esa marcha era por la vida y la familia. Y ya en el 21 de marzo había varios oradores, varios pastores, porque creo que inevitablemente la iglesia hoy debemos de estar orando, porque orábamos por la familia, por nuestras autoridades, por México, orábamos por muchas cosas, porque creo que la iglesia hoy, hermanos, en general la iglesia de Cristo, o sea, sin meter denominaciones, estamos divididos. Hay mucha división entre iglesias. Hay mucha apostasía. La apostasía está dentro de nuestras iglesias. Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Y hace 8 días lo veíamos. No sé si recuerden, hermanos, que hace 8 días veíamos el caso de la iglesia de Éfeso. ¿Qué le pasaba a esa iglesia? Que había dejado su primer amor. Y al igual que yo creo que muchos hermanos en la fe han dejado su primer amor, y precisamente de ahí viene la apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía no es de aquellos que no conocen, la apostasía es aquellos que ya conocieron, y apostatar significa separarse, dividirse o divorciarse también. Esos son sinónimos de apostasía. Entonces creo que hoy muchos hermanos están apostatando, están saliendo de las iglesias. Entonces por eso les digo, han dejado su primer amor y es un tiempo peligroso. Al igual que esa iglesia de Éfeso. Y por eso, miren, mis amados hermanos, hoy a este tema le puse entendiendo los tiempos. Vamos a ver cómo varias profecías se están alineando. Y vamos rápidamente a esas profecías. Me voy a la Biblia directamente. Y mi texto base está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y miren lo que Pablo le dice a su discípulo, que en este caso era Timoteo, ¿verdad? Le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando Pablo le dice, también debes saber esto, obviamente le está diciendo, no dejes pasar esto. O sea, esto que te estoy diciendo, tenlo presente. Esto, ¿sabes qué? Como que dice, enfócate en esto. Eso le está diciendo Pablo. Pablo está exhortando a su fiel discípulo Timoteo. Pero miren lo que dicen los versos 2, 3 y 4. Ahí es donde viene la respuesta. Y yo creo que es a lo que Pablo le estaba insistiendo. Debes saber esto, le decía a Timoteo. Miren lo que dice el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y vean las características de estas personas. O sea, estamos hablando que en los postreros días. Pero la voy a cambiar, no en Reina Valera, la voy a cambiar en Palabra de Dios para Todos. Miren lo que dice las características. Esta es otra versión de la Biblia, pero miren lo que dice las características de estas personas y váyanlas contando. ¿Cómo serán las personas en los postreros días? Egoístas, amantes del dinero, fanfarrona, orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará a los placeres. Entonces se están dando cuenta cómo aquí, aparte de esas, ¿cuántas características fueron? ¿Las contaron? 18 características. De esas 18 características de los hombres de los postreros días, se dan cuenta que la última dice: amará más a los placeres que a Dios. Eso es apostatar. Es decir, van a amar más al mundo
que lo que hay dentro de la iglesia. Y hace 8 días, ¿se acuerdan que veíamos el versículo clave? ¿Cuál era? Decía Dios en Juan 14:15, si me amas, obedece mis mandamientos. Ese es el texto que hace 8 días veíamos. Y entonces, miren lo que sucederá en esos postreros días, que creo, por lo que les digo, que les hablaba yo de Irán, Israel y todo lo que estamos viendo, los incendios que estamos viendo en nuestro valle, ¿qué está pasando? Estamos acercándonos a los postreros días, mis amados hermanos. Creo yo que esos postreros días no están muy lejos. Y voy a regresarme a la presentación, porque miren lo que esas 18 características se las presento en una gráfica. Ahí están las 18 características, así como las vimos en 2 de Timoteo 3, versos del 1 al 4, en Palabra de Dios para Todos. Ustedes ven las 18 características, las enumeré, las 18 características. Decía egoístas, amantes del dinero, fanfarrón, hasta terminar en la 18 que dice, en vez de amar a Dios, amará los placeres. Ahora, son 18 características. Yo les voy a decir una cosa, esto que les voy a decir es una interpretación personal, no la tomen como una interpretación doctrinal. ¿Qué es doctrinal? Cuando algo que está en la Biblia. Esto, o sea, está en la Biblia esas 18 características, pero yo las he interpretado de esta manera, porque Dios así me las ha dado a entender. Esas 18 características yo las pongo en 3 grupos, es decir, 3 grupos de 6, es decir, 6, 6, 6. ¿Qué les dice eso de 6, 6, 6? Les dirá algo Apocalipsis 13 cuando habla del número de la bestia. ¿Y cómo será el número de la bestia? 6, 6, 6. Y dice que estará inscrito o en su frente o en la mano izquierda. ¿Por qué? Vean esas características. Muchas personas de hoy en día no son así. Ahora, yo les digo una cosa, las enumero en 3 poderes. Por eso les digo, esa es una interpretación personal. Para mí, estas primeras 6 características les podría yo llamar que es el poder político. Si ustedes se dan cuenta, muchos, digo, y no quiero agredir aquí a los políticos, ¿verdad? Pero es la realidad. Muchos de los políticos tienen esas características. Son egoístas, son amantes del dinero, son farfarrones, orgullosos, insultan a otros y no obedecen a sus padres. Segundo grupo de características, yo digo que es el poder religioso. El poder religioso dice, no darán ni las gracias, serán unos malvados, no sentirán afecto por los demás, no estarán dispuestos a perdonar, hablarán con maldad y estarán fuera de control. Yo digo que es el poder religioso. Y el tercer grupo es el poder económico. Si ustedes se dan cuenta, estos 3 poderes, poder político, poder religioso y poder económico, están nombrados también en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el primer grupo, el poder político, podríamos decir que es la primera bestia, el anticristo. Y este poder político va a ser el que va a transmitir el poder del anticristo a el falso profeta. Así va a ser. Después veremos el tema de Apocalipsis y van a ver cómo van a ir pasando esta parte. Por eso yo digo que la primera bestia es el poder político, que ya lo estamos viendo en acción. Después el poder religioso es el falso profeta, que también lo estamos viendo en acción. Y hoy no vemos el poder económico, que también está en acción. Mucho del poder económico, que es el que va a derribar a lo que es toda la creación, a la humanidad. Y eso, por eso yo le pongo, miren que esos 3 poderes hoy se unen en algo que se llama el nuevo orden mundial o la Agenda 2030. ¿A cuánto estamos? Si ustedes ven los 15 puntos que lleva la Agenda 2030, muchos de los puntos están inmersos en estos 3 poderes. Por eso les digo que esa interpretación que yo hago es de lo que hoy los gobiernos quieren hacer. Están inmersos ya en nuestro gobierno político, en nuestro gobierno religioso y en nuestro gobierno económico. Por eso les decía yo, estamos a un paso. Los postreros días, las características de esas personas de los postreros días no están muy alejadas. Y estos poderes son 3 que quieren simular
a la Trinidad de Dios. El enemigo lo único que quiere, siempre lo que quiere es, quiere simular a Dios, porque nunca va a ser igual que Él, pero simula esa Trinidad. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo es que el enemigo copia lo verdadero y siempre hace algo falso? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es una forma retórica de decirles que las cosas no mejorarán, mis amados hermanos. Si a lo mejor alguien les dice, pero es que las cosas van a mejorar, ¿no? De acuerdo a las profecías, de acuerdo a la Biblia, a nuestro libro sagrado, las cosas van a ir de mal en peor. Por eso les digo, Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días, así serán los hombres, amadores de sí. Entonces las cosas no van a ir mejor, mis amados hermanos. Miren lo que dice el verso 13, me voy a adelantar hasta el verso 13, igual en 2 de Timoteo 3:13, y dice, pero los perversos y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. Lo voy a cambiar a la versión de las Américas. Ahorita les voy a decir por qué. La versión de las Américas dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quiénes serán esos hombres malos e impostores? Yo les llamo los maestros del error. O lo que Pablo y Pedro, porque Pablo y Pedro en sus cartas lo nombran como los falsos maestros, los falsos apóstoles. Hoy estamos llenos en la iglesia, estamos llenos de esos falsos maestros, aquellos que han abandonado el camino de la fe y que solamente son embaucadores, se descarrían y saben que llevan al error a los que están en las iglesias donde están y constantemente van de mal en peor. Por eso yo les digo que son impostores de la verdad. ¿Y se acuerdan que hace 8 días como la iglesia de Éfeso? ¿Qué decía la iglesia de Éfeso? Les decía Dios, y yo sé que tú has probado a aquellos que son falsos. Entonces, la iglesia de Éfeso tenía características buenas. Probaba a esos falsos maestros. Pero ¿cuál era su problema? No, había dejado su primer amor. Entonces, por eso, mis amados hermanos, hoy quiero decirles, no debemos de dejar nuestro primer amor. Por eso debemos hace 8 días les decía yo, debemos regresar a la senda antigua. Debemos de regresar a esa iglesia primitiva. Debemos de regresar a las escrituras, a la Biblia, a lo que Dios dejó. Lo que decía Hechos 2:42, que veíamos, ¿se acuerdan hace 8 días? ¿Qué decía? ¿Cómo tenía que ser la adoración? A eso tenemos que regresar. Y por eso yo les comentaba vamos a empezar a discipular, empezar a aprender qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros, qué quiere que hagamos. Y hoy, ahorita vamos a ver en otro verso cómo lo toca el apóstol Pablo, ¿verdad? Me voy a adelantar a 2 de Timoteo, versículo 4, de los versos 3 al 5, igual en versión de las Américas. Miren lo que dice igual en ese mismo libro, nada más que en el capítulo 4, versos del 3 al 5. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Quiénes son estos maestros de los que habla? Los falsos maestros. Pero dice, no soportarán la sana doctrina. Esos falsos maestros no soportan la sana doctrina. ¿Pero por qué? Porque tienen comezón de oídos. ¿Quién tiene comezón de oír? Los hermanos. Los hermanos tienen comezón de oír. Los hermanos, muchos tienen comezón de que les digan, hermano, hoy declaro que te va a ir bien. Hermano, tú vas a ser próspero. Muchos de nuestros hermanos quieren que les declaren esto. Cuando no podemos declarar, Matías, no podemos. La Biblia dice que se hace la voluntad de nuestro Señor, no lo que yo quiera. Pero allá afuera,
En la iglesia de la prosperidad, ¿saben qué? Hay muchos falsos maestros, pero por culpa de algunos hermanos que tienen comezón de oír, de que quieren oír fábulas, de que quieren oír lo que ellos necesitan, entonces se acumulan, por eso dice el verso 3, se acumulan para sí conforme a sus propios deseos. Y luego en el verso 4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Ven cómo se están volviendo a mitos? ¿Por qué? Porque no es lo que la Biblia dice. Ellos están declarando, están diciendo que todo va a ir bien. No es cierto. Si leemos la Biblia, vemos que las cosas van a ir de mal en peor. Y en el verso 5 dice, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Y aquí viene lo más importante, concatenando al tema de hace 8 días. Dice, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es el ministerio principal que Dios nos dejó? Mateo 28, 19 y 20. Id y predicad a toda la tierra. Entonces, si nosotros vamos a predicar, ¿cómo vamos a predicar? ¿Vamos a predicar con estos falsos maestros? Tenemos que predicar con la sana doctrina, tenemos que predicar al Dios de la Biblia, tenemos que predicar el sano evangelio. Por eso es de que les decía, mis amados hermanos, y miren que este mes nuestro Señor ha hablado mucho a nuestras vidas, diciendo que debemos de regresar a esa senda antigua. ¿Y cómo es que vamos a saberlo? Discipulándonos, haciendo los estudios, porque no hay otra manera más que regresando a las Escrituras. Y por eso, hermanos, yo les decía como hoy va a haber prédica, pero va a haber ocasiones en que hagamos estudios, como lo que platicamos hace 8 días, que es lo más importante, que sepamos si realmente ya sabemos cuál es nuestro ministerio. Y aquí Pablo le está diciendo, sufre penalidades, Timoteo, pero haz tu trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Evangelista, cumple con tu ministerio. Entonces, hermanos, tenemos que hacer más que nunca hoy debemos de tener el verdadero evangelio, la sana doctrina. Debemos de regresar a esa iglesia primitiva que decía Hechos 2:42 que veíamos hace 8 días. Pero, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Ustedes me van a preguntar, bueno, el pastor ya nos los dijo, ¿y por qué no los vuelve a repetir? Porque miren ustedes que les digo que todas las cosas se empiezan a alinear, las profecías se empiezan a alinear. Quiero que veamos este video, voy a poner este video. Esto es de Ministerio Ebenecer del apóstol Sergio Enríquez, del reloj de Dios. Vean el video y ahorita comentamos lo que sale en el video, por favor. Distorsión de la verdad. El Super Bowl de este 2024 fue visto por 202 millones de personas en el mundo. Higueras, Él nos entiende, es una organización que presentó 2 comerciales durante la transmisión del Super Bowl. Uno de los anuncios se centró en el mensaje de Jesús de amar al prójimo, incluso a través de divisiones ideológicas, personas de diferentes etnias, clases y expresiones de género, incluida una mujer afuera de una clínica de planificación familiar. La organización Él nos entiende planea extender su campaña de publicidad durante otros momentos importantes, incluidos los Juegos Olímpicos de París, el draft de la NFL y las convenciones republicanas y demócratas. El costo por anuncio es de $7 millones. La organización presentó 2 anuncios durante el evento. El otro lado del humanismo. Por otro lado, una parodia del mismo anuncio fue producida por el grupo The Babylon Bee, un sitio web de sátira de noticias sobre temas cristianos, políticos y de la vida cotidiana, lo que acontece en la actualidad. Esta parodia contiene mensajes que presentan a Satanás como aquel que te acepta sin importar quién eres. Él afirma todo sobre ti sin importar tu pecado, un mensaje que definitivamente distorsiona la verdad de cualquiera que lo ve. Está bueno, ¿no? El video está fuertísimo, Matías. Hay una característica ahí, no sé si la vieron. Aquí todo es amor. Y hay una página que empieza a propagar este tipo de mensajes, donde dice que
no se discrimina a nadie. No sé si vieron, ¿cuál era la característica del video? Que una persona le lavaba los pies a otra persona. Pero había diferentes tipos de personas, no sé si lo vieron. Había un policía, había lesbianas, había gays, había personas, había una clínica de aborto y esa persona creo que acababa de abortar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el enemigo con todo esto? Bueno, y este video, este comercial fue visto en el Super Bowl pasado. ¿Cuánto vale 30 segundos? 30 segundos valen $7 millones. Imagínense, también vieron cuántos millones de personas vieron. 200 millones de personas alrededor del mundo vieron ese video que estamos comentando. O sea que, ¿cuánto están distorsionando la verdad? Y aquí lo más difícil es que están tratando de decir que hay una igualdad. Y lo peor es que, les digo, el enemigo siempre va a distorsionar la verdad y la verdad la va a poner de manera bonita y falsa. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dijo que fuéramos en nuestro ministerio a id y predicad. Cuando eso se lo dice a los apóstoles en Mateo 28, ¿qué había pasado ya con los apóstoles? Les había lavado los pies, precisamente lo que se veía ahorita. Pero para lavar los pies no se le puede lavar a cualquier persona. Se le tiene que lavar a personas que ya tienen un discipulado, personas que ya tienen conocimiento. No puedo lavarle mandarlo a predicar a una persona que apenas conoce el Evangelio. Y porque cuando yo le lavo los pies a una persona es porque ya lo estoy mandando. Por eso nuestro Señor, cuando le lavó los pies, era una noche antes de morir. Él ya iba a morir y Él le iba a dejar todo a los apóstoles y les dijo, me voy a ir, regresaré por ustedes, voy a hacer un lugar en la casa de mi Padre, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, cuando lavó los pies, no los lavó luego. Ya habían estado en el Sermón del Monte, ya los había discipulado. Es decir, ya no eran siervos. De siervos pasaron a ser discípulos. Y después de discípulos, ya los envió. Aquí están haciendo una sátira de eso. Y cómo una persona, un homosexual, le lava los pies a otro homosexual, o una lesbiana a otra. Es una sátira completa de lo que está haciendo el enemigo, diciendo que Dios es amor. Sí, nuestro Señor Jesús vino a proclamar su amor, pero no es como esto. Y lo peor es lo que les digo, este video pasó en el último Super Bowl y creo que nadie lo vio, porque bueno, yo vi el Super Bowl y muchos, como que no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Saben qué está inmerso ahí? La ventana de Overton, que ya la hemos visto. ¿Cómo es que la ventana de Overton empieza a trabajar? Y empieza a trabajar en los oídos, en la vista. ¿Ven cómo empieza a cumplirse eso? A cumplir las 18 características que veíamos de los hombres en los postreros días. Por eso, mis amados hermanos, debemos de estar discipulados. Por eso yo les decía, debemos tener la sana doctrina. Y por eso es de que en el verso 5, voy a regresar a la Biblia, le dice, sé sobrio. Pablo le dice a Timoteo, tú, sé sobrio en todas las cosas. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque ya el Espíritu de Dios le había dicho al apóstol Pablo, yo creo que esto que estábamos viendo hoy, hasta hoy nosotros estamos viviendo cómo está la iglesia. Por eso le dice, tú sé sobrio en todas las cosas. Estamos viendo estos videos y dice, en todas las cosas, sufre penalidades. ¿Cómo van a ser esas 18 características de esas personas? Vamos a sufrir penalidades, mis amados hermanos. Pero dice, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. Entonces, a pesar de lo que estemos viviendo, nosotros debemos
debemos de cumplir con nuestro ministerio, que es ir y predicar el Evangelio. El enemigo quiere engañarnos, el enemigo quiere que creamos todo el humanismo, la democracia, el materialismo, todo lo que está inmerso en eso. Por eso, ¿se acuerdan en las características que les decía yo de los hombres en los postreros días? El poder político, que nos está haciendo ver esto, el poder religioso y el poder económico. Nos hace ver, nos está engañando que el humanismo, que todos somos iguales. Ay, hay que tenernos amor. Sí, yo amo a mi hermano. Lo que no debo amar es su pecado. Yo amo a un hermano. Voy a aclarar esto, porque muchos me han tachado. Dices que tú eres tú no quieres a los homosexuales. Yo amo a todos los hermanos. Lo que no amo es el pecado. Obviamente no amo lo que ellos hacen. Pero ellos tienen las puertas abiertas aquí para que se conviertan. Dice nuestro Señor, cuando toma a la mujer, a la prostituta, y que ¿se acuerdan que la vienen persiguiendo los religiosos y la quieren apedrear? Él los para. Y después de que les dice, ¿quién de ustedes está libre de pecado? Y cuando a ella ya la perdona, le dice, ve y ya no peques más. Entonces lo que Dios quiere pecadores. Todos aquí somos pecadores. Yo soy un pecador. Yo soy un redimido que día a día le pido a nuestro Señor, Señor, tengo muchos defectos, tengo muchas cosas malas, pero día a día le pido a mi Señor, Señor, haz que tu amor fluya en mí. Haz que toda tu gracia, Señor, se vea testimoniada en mi persona. Pero sigo fallando. Porque estamos en este cuerpo, mis amados hermanos. Pero lo que dice nuestro Señor es, ya no peques más. Lo que tenemos que hacer es ver el pecado, pero ya no volverlo a tomar. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Por eso es de que nosotros debemos de estar muy atentos en qué nos engañan, ¿verdad? El anticristo saldrá de ese poder político, religioso y económico. Por eso les mostraba estas características de los hombres en los postreros días, ¿verdad? Y miren que vamos a regresar a voy a regresar al texto base. ¿Se acuerdan cuál era el texto base? Era 2 de Timoteo, versículo 3, 1. El título dice, carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces, lo que yo les he venido diciendo desde que inicié mi sermón es, las cosas no van a componer, van a venir tiempos difíciles, ¿verdad? Ahora, si yo lo llevo, miren, al Strong, recuerden que siempre nuestro auxilio va a ser el Strong. ¿Qué sería tiempos difíciles? Tiempos difíciles tiene el 5467, la concordancia 5467 del Strong. Ahora, ¿qué quiere decir difíciles? Chalepos. O jalepos, ahí dice jalepos, es chalepos, ¿sí? En griego sería chalepos, y sería un sinónimo de reducir la fuerza, difícil, peligroso, furioso. Entonces, lo llevo al original y dice que en los últimos días vendrán tiempos que nos van a reducir la fuerza. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, difíciles, furiosos. Furiosos. ¿Cómo qué les suena eso de furiosos? No sé si les suena algo. Les voy a decir, ¿cómo? Rápidos y furiosos. ¿No les suena eso? Y no sé si ustedes sepan, pero a mí me gustan los carros, me gustan las motos también. Me gusta la saga. La saga de Rápidos y Furiosos a mí me gusta mucho, ¿no? Es muy bonita. Pero ¿qué creen? Está inmersa la ventana de Overton. En todo lo que vemos hoy, en todo lo que está en Hollywood, está inmerso la ventana de Overton. ¿Cómo dijimos que son rápidos y furiosos, ¿no? Difíciles es un sinónimo de furioso, ¿verdad? Y dice que en los últimos tiempos será así. ¿Esta saga cómo es? La saga es violenta,
porque andan todos en sus autos. ¿Qué más te dice esa saga? Que hay que robar carros, que hay que robar trailers y que hay que robar. Entonces, ¿será buena la saga? Es bonita, bueno, digo, a mí me gusta y me entretengo. Pero si la vemos con un ojo clínico, con un ojo realmente espiritual, no está bien. ¿Por qué? Porque la ventana de Overton también está inmersa ahí. Ahí vemos cómo otra vez quieren cambiar nuestra mentalidad. ¿A qué? A que algo impensable, algo que, por ejemplo, no tendríamos que robar un carro, no tendríamos que saltarnos de un carrito chiquito a un tráiler y robarlo. Eso es irreal. Pero nos están tratando de cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque para que nosotros lo veamos como algo normal, algo, pues robamos carros, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo es que este tiempo nos está haciendo ver o nos está haciendo acomodarnos a que las cosas cotidianas o a las cosas que vemos en Hollywood, en las películas, va a ser algo normal? ¿Ustedes han visto cómo está la inseguridad en nuestro valle, en nuestro estado, en Veracruz? No sé si ustedes vean las noticias, pero ¿cómo está nuestro México hoy? ¿Cuánta inseguridad? Hoy no puedes andar en las carreteras de ningún lugar. De ningún lugar. Nada más ahorita en lo que pasó en los incendios que hubo, en el último que hubo, en el del Tenango. En esta semana, perdón, el miércoles, una persona llevaba una pipa de agua. Mero en la curva donde está la Virgen, lo interceptaron gente de Tenango, de ahí mismo de la colonia. Lo pararon, a punta de pistola lo bajaron y le quitaron el agua, porque no hay agua. Entonces, ¿cómo serán los tiempos? ¡Furiosos! Los tiempos van a ser furiosos, van a ser difíciles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Prepararnos. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Yo te insto, vas a sufrir penalidades. Entonces, hermanos, lo único que les estoy diciendo es que va a venir algo difícil. Y miren ustedes, ahora les tengo un segundo video. Igual, vean este video y regresando... vamos a seguir hablando de esto y por favor, no vayan a abrir la boca. Está muy complicado Influencia musical. En un video de 2 minutos, titulado Mi amigo Satanás, hecho por After School Satan Club, muestra a una cabra como su mascota. The Satanic Temple también proporciona una melodía en la que retrata a Satanás como un ser amigable y defensor de la verdad. La canción dice lo siguiente: Satanás no es un tipo malvado. Quiere que aprendas y te preguntes por qué. Quiere que te diviertas y seas tú mismo. Y por cierto, no existe el infierno. Satanás busca la verdad. Ayudémoslo, niños y niñas, afirma el plan de estudio del club. En los últimos años, se han creado clubes de Satanás en escuelas públicas como respuesta a los clubes de Buenas Noticias, un ministerio que busca compartir el mensaje del evangelio con los niños. El templo satánico ha emprendido acciones legales contra los distritos escolares que han rechazado las solicitudes de los padres para establecer clubes satánicos extracurriculares en las escuelas. Educando con Satanás. Los polémicos clubes para niños que abren en las escuelas de Estados Unidos. Aunque los detractores del templo satánico pueden cuestionar la santidad de esta controvertida organización, la santidad de las protecciones a la primera enmienda debe prevalecer. Este fue el argumento con el que un juez federal de Pensilvania puso fin a la batalla legal en torno a establecer o rechazar un club satánico para después de las clases en un distrito escolar del estado en Estados Unidos. El veredicto que el juez de distrito de Pensilvania, John McGallagher, emitió en 2022, señaló que los programas que impartirían los miembros del templo satánico están garantizados por la libertad de creencia religiosa, uno de los principales derechos constitucionales de este país. Esta nueva victoria judicial del templo satánico le permite ingresar a nuevos planteles. El grupo logró entrar, o lucha por ello, a escuelas públicas de California, Virginia, Colorado, Illinois, Ohio, Utah y Oregon.
El movimiento avanza gracias a demandas y ha generado preocupaciones entre varios padres cristianos. Incluso alguien lanzó una amenaza de tiroteo contra un instituto, lo que desató a una enorme respuesta policial. Educando con Satanás, se lee una sección de la página de internet de esta organización que explica lo que se enseña en un After School Satanic Club. Según el grupo, este programa ofrece proyectos de servicio comunitario, juegos, actividades basadas en la naturaleza y más. Allá, después de las clases normales, los chicos se quedan a sus clubes. Y los clubes son abiertos, cada quien se puede inscribir en los clubes que ellos quieran. Bueno, hoy hay un club satánico. Y ya vieron en qué estados de Estados Unidos ya existen estos clubes en escuelas públicas. Ahora yo les pregunto una cosa, mis amados hermanos. ¿Ustedes creen que México está exento de esto? ¿O que al rato esto no va a llegar a nuestras escuelas públicas? ¿Qué les están metiendo hoy a nuestros niños en las escuelas públicas? Hoy, con la equidad de género y la igualdad que debemos de tener, ¿qué están viendo nuestros niños? ¿Cuánto tiempo tiene que esto venga, que ya está en Estados Unidos y que venga a México? Porque allá no los querían dejar. Obviamente hay muchos cristianos, no querían que entraran en las escuelas. Pero si se dieron cuenta, fueron a la corte y ganaron. Porque la primera enmienda de Estados Unidos dice que son libres. O sea, debe de haber apertura a todo tipo de educación. Sí, pero es educación satánica, no importa, porque se dieron cuenta que ellos cumplen con todas las características. Entonces, a lo que voy es... Entonces, te dice que también Satanás es tu amigo y que no existe el infierno. Todo eso dice el video. Vean todas las cosas que están tratando de meternos en nuestra cabeza y principalmente en nuestros niños. Eso es. ¿Se dan cuenta cómo es que está cómo dice el título? Carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Eso es lo que están formando. Los hombres de los últimos días, las características. ¿Ustedes creen que no ya está trabajando? Por eso yo decía el poder político, el poder económico no está trabajando hoy en esta Agenda 2030. Está trabajando en que tengamos este tipo de ciudadanos. Eso es lo que está haciendo. Y la ventana de Overton les ha ayudado desde a mitades del siglo pasado. Ahora, regreso a la Biblia. Dice tiempos difíciles. ¿En qué otro verso existe esta misma palabra difíciles? Mateo 8:28. Vamos a ver 28 y 29. Me voy a Mateo 8:28. Y miren lo que dice. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salió al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Dice violentos, ahí está, se dan cuenta, si anotaron, el número de Strong era el 5467. Miren, hasta le voy a dar clic aquí para que vean que es el mismo. ¿Cómo se llamaba? Chalepos. 5467 lo ven del lado derecho. Chalepos. Entonces dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, ¿quién llegó ahí? Nuestro Señor Jesús iba a sanar a los endemoniados gadarenos. Entonces, ¿qué es lo que quiere nuestro Señor Jesús? Quiere que nosotros crucemos del otro lado. ¿A dónde cruzaron los israelitas? Al otro lado del Jordán. Quiere que nosotros crucemos, que dejemos esas cadenas generacionales, que dejemos atrás Egipto, Sodoma, Babilonia, que dejemos todo lo que nuestro viejo yo, para que seamos nuevas criaturas. Eso es lo que quiere, por eso está diciendo, cuando llegó al otro lado. Debemos de cruzar el Jordán, mis amados hermanos, para que seamos nuevas criaturas.
Parte de lo que vivimos ayer fue glorioso. Desde como las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche estuvimos ahí. Por eso yo los invitaba y les decía, no importa, a la hora que puedan, media hora, 1 hora, 2 horas. La idea es gozarse con nuestro Señor. Miren las chicas, bailando en la calle. Miren esa chiquitita gozándose. Entonces, mis hermanos, yo les pregunto, ¿estamos preparados? Y si no estamos preparados, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos chalepos, en tiempos peligrosos, furiosos. ¿Y saben qué? Ya vieron en los otros videos anteriores, el enemigo está trabajando. Él no está descansando. Él trabaja, es lo único que hay que a lo mejor ver en él. Pero él desde los años 50 aproximadamente del siglo pasado viene trabajando, viene armando esta maquinaria con la ventana de Overton. Mucha gente no se ha dado cuenta de esto, pero a muchos les ha ido cambiando la mentalidad. ¿Qué es lo que quiere la ventana de Overton? Recuerden que la ventana de Overton dice de algo impensable a algo ya está legislable, ¿no? Entonces, debemos nosotros como cristianos brillar. Esa luz de nosotros debe de brillar entre tanta oscuridad. Estamos a tiempo, mis amados hermanos, para seguir trabajando, trabajar por la iglesia, trabajar en nuestro ministerio, en el ministerio que nuestro Señor dijo que deberíamos de hacer. A cada uno de nosotros nos dio dones y nos dio dones. Entonces, pero eso es otra cosa. Una cosa es el ministerio como iglesia, el ministerio como cristianos nos dio, y otra cosa es el don que Dios les haya dado a cada uno de ustedes. Entonces, mis hermanos, estamos a tiempo de dejar atrás Babilonia, de dejar atrás Egipto, de realmente cruzar ese Jordán, esa tierra prometida que Dios nos tiene. Así como Dios le dio la esperanza a la iglesia de la Odisea, no ser como la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. Debemos de trabajar, mis hermanos. Debemos de ver qué es todo lo que está pasando y entender estos tiempos no son fáciles y que nos va a tocar
remar contra cosas difíciles, Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Es más, cuando Pablo dice, toma tu cruz, no es literal la cruz como la que tomó nuestro Señor Jesús, pero sí es algunas situaciones que vamos a nosotros cargar. Muchas veces cargamos nuestro viejo ser, porque no lo dejamos caer, lo seguimos arrastrando, seguimos aquí con una bolsa cargando ese viejo ser. Hace rato les decía yo no soy lo mejor, no soy perfecto, yo sigo batallando con ese viejo ser. Creo que cada uno de nosotros sigue batallando, pero lo que tenemos que hacer es adentrarnos, que ese Espíritu Santo con el cual Dios nos ha sellado y que son las arras de que Dios volverá por nosotros, porque ese es el compromiso. Dios dejó al Espíritu Santo como las arras. ¿Qué es una arra? No sé si lo sepan, pero cuando alguien se va a casar, una arra se deja como prenda en que yo voy a cumplir mi promesa de que en determinado tiempo se va uno a casar. Esas son las arras. Entonces Dios dejó al Espíritu Santo como arras para que en el día, no sé si vayamos a morir antes o que nos arrebate, pero que ese día Él nos lleve al lugar que ha preparado para cada uno de nosotros. Pero debemos de trabajar en lo que nos ha encargado, que es en nuestro ministerio. Hermanos, debemos de entender estos tiempos. Estos tiempos son difíciles. Y como les digo, por eso es de que vamos hoy. Dios habló tanto en este mes que pasamos, que hoy tenemos que cambiar, que tenemos que realmente ya tomar en serio el que realmente somos cristianos. Y decir, sí, vamos a hacerlo. Señor, yo estoy aquí. No he dejado mi primer amor y voy a trabajar por ti. Eso es lo que debemos de hacer. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor, que hoy nos ha hablado.